Hola, yo soy Aura, tengo muchísimo tiempo sin pararme por aquí y hoy voy a hablar de una autora con la que me he obsesionado, creo que la palabra es esa, obsesión, en los últimos meses, que es Agatha Christoph. Ya había hecho un video acerca de esta novela, Klaus y Lucas, lo pueden ver por ahí, pero creo que he tenido muchos piensos desde entonces y entonces voy a volver a hablar de este libro y también voy a hablar de estos otros. Sí, lo de la obsesión era muy real. Me propuse conseguir todo lo que se pudiera conseguir de Agatha Christoph y leerlo todo y un poco clasificarlo y ver qué me gustaba y qué no me gustaba. La razón por la que lo hice es que, bueno, esta novela, como digo en el otro video, al principio no sabía si me había encantado o la había odiado. Con el paso del tiempo, más bien llegué a la conclusión de que me había fascinado muchísimo. Es una novela, que son 3 novelas en realidad. No me voy a extender tanto porque ya digo algunas cosas en el otro video, pero solo como yendo a lo básico, es una trilogía de novelas que se publicaron por separado en una gran cantidad de años. Y lo que quiero decir de ella es que, además de que tiene unas vueltas de tuerca muy locochonas, la razón por la que me obsesioné con ella es por la manera en la que está escrita. Hay algo en el lenguaje de Agatha Christoph que es entre seco e irónico, propositivo, pero no entiendes exactamente por qué. Y conforme fui investigando sobre la vida de Agatha Christoph, me quedó claro. En orden de cómo me ha gustado la obra de Agatha Christoph, este está en segundo lugar. Son una serie de relatos autobiográficos, como les decía, en los que ella cuenta un poco de su historia personal. Ella creció durante la guerra que asoló a Hungría, que fue de hecho de estos países que fueron aplastados por diferentes facciones, pero al final pues básicamente fueron los rusos los que terminaron por hacer mierda Hungría. Ella creció de hecho en un internado en una amplia temporada de su vida porque pues sus padres, un maestro de escuela y una, si no me equivoco, costurera, ya no podían en este contexto de guerra mantenerla a ella y a sus hermanos, los separaron. Además, otra cosa importante sobre este relato es que le obligaron a aprender la lengua rusa porque se volvió la lengua impuesta por los ocupadores, y entonces esa fue la primera vez que Agatha Christoph pierde su lengua materna, pero no la última. Después de eso, en La Analfabeta nos narra cómo con 21 años ella tiene que emigrar a Suiza, que de hecho es algo de lo que de Klaus y Lucas es uno de los temas, ¿no? Cómo escapar de el país asolado por la guerra. Y eso es un tema que es constante en todo lo que escribió ella. Pero en Klaus y Lucas se ve un montón cómo estos dos personajes están todo el tiempo tratando de cruzar una frontera muy hostil. En La Analfabeta nos cuenta cómo ella de hecho tuvo que emigrar a los 21 años con un bebé en brazos, con su esposo jovencísimo también. Es recibida en Suecia, en Suiza, maldita sea. Es un problema que tengo desde siempre. En Suiza, donde se ve obligada de nuevo a cambiar de lengua, a aprender esta vez francés. Cuando le preguntan a ella cuánto tiempo tardó en aprender francés, ella dice no mucho, 16 años, lo cual es solo una muestra de su gran ironía, pero también es una muestra de su gran modestia, porque a pesar de que solo llegó con un diccionario en la mano, en realidad aprendió francés relativamente rápido. Fue de hecho en Francia en Suiza, donde empezó a publicar, y empezó publicando en una gaceta, la gaceta húngara, de literatura húngara, si no me equivoco, pero pronto también empezó a publicar en francés. De hecho, lo primero que hizo fue algunas obras teatrales ya en francés, y de ahí creo que viene este sabor extraño que tiene la manera en la que escribe, porque todas las obras que tenemos de Agatha Christoph son obras traducidas del francés, que nunca fue su primera lengua, ¿no? Y de hecho en La Analfabeta, que son estos relatos que son también un poco ensayísticos, habla de lo que significó para ella la pérdida de la lengua materna y cómo fue lo que a la vez le dio vida, pero también se le quitó la posibilidad. Más bien como que ella habla un poco de que el haber aprendido la lengua la mató en vida de alguna manera, porque fue el aniquilamiento gradual de su lengua materna,
y pues la pérdida que con eso vino, ¿no? Pero bueno, la historia de Agatha Christoph en realidad es muy poco usual. Escribió estas obras de teatro, las representó, tuvieron éxito, y lo siguiente que escribió fue la primera novela de Klaus y Lucas, y fue una novela que tuvo un éxito inusitado muy rápido. Fue traducida a muchas lenguas rapidísimo, al igual que el resto de la trilogía. Entonces, su historia es la historia de un suceso poco esperado, ¿no? Un éxito poco esperado. Ni ella misma lo esperaba. Y entonces, aunque su producción literaria es muy pequeña, de hecho, pues básicamente creo que consiste en esto, que son libros, salvo Klaus y Lucas, porque son 3 novelas aglomeradas, son libros muy breves, de calidades diversas. Ahorita voy a hablar de los otros libros, no todos son muy buenos, la verdad, o al menos no me lo parecieron a mí, pero este libro sí que fue un éxito. También como dramaturga gozó de mucho prestigio, y fue un prestigio, como les decía, que fue muy veloz, fue muy inesperado, fue una escritora que no produjo nada en su lengua materna, lo cual hace este efecto de lengua adulterada, ¿no? De una simplicidad en la manera en la que se utiliza el lenguaje, pero es una simplicidad que se siente es un poco alienígena. Hay algo muy especial en la calidad irónica de su lengua, y eso creo que es una de las características que recorre todos estos libros. Hay una gran ironía. Este libro, Ayer, que yo tengo en la versión en inglés, es uno, yo creo que, bueno, primero está Klaus y Lucas, luego en segundo lugar me gusta El analfabeta, pero más o menos a la misma altura está Ayer. También me parece una novela excelente, y esta es una novela que también tiene muchos tintes autobiográficos, aunque el protagonista es un hombre que migra desde un país en guerra, desde Hungría, hacia Suiza, y habla mucho acerca de la vida en una fábrica de relojes, que es lo que empezó a hacer ella cuando migró. Empezó a hacer relojes. De hecho, hay en algunos lugares, no recuerdo si es en Ayer o en La analfabeta, en los que dice que no hay mejor lugar para escribir poesía que una fábrica, porque no tienes realmente que pensar en nada, y el ritmo regular de las máquinas son muy parecidos al ritmo que tienes que dictar en un poema. Pero bueno, en esta novela, que es muy onírica y que tiene muchas imágenes extrañísimas, este protagonista, que es una especie de alter ego de Agatha Christoph, también está trabajando en una fábrica de relojes, entre un gran desasosiego porque extraña su hogar, extraña su país de origen, pero al mismo tiempo sabe que su país de origen ya no existe, que ya no hay nada que regresar, ¿no? Y es como esta añoranza de pertenencia que nunca va a terminar por ser cubierta de ninguna forma. Y es una novela muy melancólica, es una novela muy triste, pero que al mismo tiempo tiene esta calidad en las imágenes que plasma, y en la manera en la que la melancolía tiene sentido desde esta reflexión acerca de la migración y de la guerra. Pues es una novela que es muy bella, y es una novela bastante breve, ¿no? No sé cuántas páginas tiene, pero no sé, menos de 100 páginas. Y luego, pues, La analfabeta, pues también, estas dos novelas, bueno, este libro de relatos y esta novela creo que se pueden leer muy bien juntos. Y además, una cosa que es muy interesante de estos dos libros es que no muestran a la crueldad que otros libros de Agatha Christoph que tiene. Sí hay algo de crueldad, porque la historia es cruel, la idea de tener que desprenderte tanto de tu lengua como de tu hogar es cruel, pero no llegan a que, como les cuento en el otro video, es un libro extremadamente cruel. Hay todo tipo de traspasos de límites, de cosas socialmente aceptadas, en fin, es un libro bastante difícil de leer, ¿no? Tiene un montón de elementos de pedofilia, porque los dos protagonistas, al menos al inicio, que son Klaus y Lucas, que son unos gemelos, pasan por circunstancias horribles y demás. Es un libro difícil de digerir. Y da igual los 25 relatos despiadados de Agatha Christoph. Es un libro de relatos, yo no diría que son cuentos en toda regla, aunque sí hay un par que entran dentro de los parámetros del cuento. Muchos no tienen realmente una estructura pues muy redonda ni nada, y está lleno de cuentos que son bastante irregulares. Hay algunos excelentes, y por ejemplo El hacha, que es el primero, tiene más bien la estructura de una obra de microficción. De hecho, pues son 2 cuartillas, y como una microficción está muy bien, ¿no? Y es un cuento muy cruel, es de una mujer que está reportándose ante un doctor del servicio de emergencias porque encontró a su marido muerto sobre un hacha.
y dice que se cayó. Entonces ya se imaginarán más o menos para dónde va. Pero fuera de eso, pues realmente los temas son los mismos: la migración, la pérdida de una patria, el intento de obtener una identidad en el lugar al que está llegando. Y no son cuentos que en su mayoría a mí me han parecido que están muy bien logrados. De hecho, yo me hubiera ahorrado este libro y me hubiera quedado nada más con estos 3. Y ¿Dónde estás, Matías? Un relato de Agatha Christoph y 2 obras de teatro. También tienen la magia del lenguaje, tienen la crueldad, tienen lo retorcido, tienen la ironía, tienen esta capacidad de hablar de temas profundos y al mismo tiempo de narrar, pero tampoco siento que tengan la enorme calidad que tienen estos otros libros, ¿no? Especialmente Klaus y Lucas, que es una genialidad. El primer libro de los 3 de la trilogía es increíble, pero cada uno de los otros 2 también tienen esta cualidad sorprendente y única, y a la vez cruel e irónica y brutal, que hace de este libro entero una belleza. Yo creo que si tuviera que empezar a leer a Agatha Christoph, definitivamente Klaus y Lucas sería una opción, la mejor opción. Ayer sería la segunda, y La analfabeta también creo que vale mucho la pena. Este libro está traducido por Los Libros del Asteroide. También está ahora por Los Libros del Asteroide. Cuando yo lo compré, me parece que todavía no había salido, por eso no lo compré en español. Y estos están en la editorial Alfa de Kai. La verdad es que son libros importados de España, son extremadamente caros. Yo no siento que valga tanto la pena, pues son una cosa así, cada uno debe de costar arriba de los 300 pesos o debe estar cerca de los 300 pesos, y para esto pues la verdad es que no. Pues sí te da bastante pesar comprar libros de 300 pesos que tienen 70 páginas o menos. Creo que tiene así una cantidad ridícula de páginas, no me acuerdo ni cuántas, pero... Y además pues no es que tengan así enormes estudios autobiográficos, ¿no? Uno tiene un posfacio y otro tiene un prefacio y se agradecen, pero tampoco creo que vuelva equivalente el precio. Según vi en algún momento, muchos de estos libros se encuentran en internet si le echas las suficientes ganas para buscarlos, especialmente el de 25 cuentos despiadados. Ese lo vi en alguna página de piratería estándar, y sí me parece mucho más difícil de conseguir. Sin embargo, creo que solo vale la pena si ya eres muy fan de Agatha Christoph, como yo, que de verdad me obsesioné un montón con el personaje y con la escritora. Entonces, bueno, no me arrepiento de haberlo comprado, pero a menos que ya te parezca que esto no te basta porque estás en el mismo estado de obsesión que yo, pues no creo que valga la pena comprarlos. También lo vi en algún lugar bastante pirateado. Desgraciadamente estos libros no se encuentran, al menos que yo haya visto, en páginas de literatura por suscripción. No hay audiolibros. Alguien debería aventarse a grabar un audiolibro de Klaus y Lucas. Pero bueno, yo creo que la verdad es que es una autora increíble. Su historia de vida también me parece en sí misma digna de leerla y de conocerla. Y de leer tanto su historia como lo que hizo. Creo que es una maravilla su pluma. Creo que sus reflexiones sobre la lengua. Creo que la manera en la que logra condensar ideas profundas dentro de oraciones muy breves vale muchísimo la pena. Y bueno, pues si la han leído, cuéntenme. Si alguien ha leído algo que no sea Klaus y Lucas, cuéntenme. Yo creo que Klaus y Lucas tuvo un estallido de popularidad muy grande el año pasado y que luego pues disminuyó, pero a mí me parece una novela que deberíamos de seguir leyendo indefinidamente, porque sí tiene algo que casi ninguna novela tiene. Creo que es un libro muy muy único, vale mucho mucho la pena. Y la autora en general, pues no por nada me obsesioné, ¿no? Pero bueno, pues cuéntenme si ya la han leído y si han leído algo que no sea Klaus y Lucas, o si tienen ganas de acercarse a la obra de Agatha Christoph.